Hola, ¿qué tal? Buen día. Es hora de conocer Japón y alrededores. Acompáñenme. Hoy vamos a hablar de el Japón rural, el Japón que está en esos pequeños pueblos de las grandes prefecturas que hay aquí en Japón. En el área rural podemos ver muy pocas casas. Por ejemplo, la casa de al fondo se dedica a lo que es sembrar arroz. Sí. Otras casas vecinas se dedican a otros productos, ya sea como vegetales y frutas. Sigamos avanzando. Podemos observar que las personas que residen aquí, algunas tienen carro en el cual se puedan movilizar, pero generalmente aquí no llega trenes y los buses pasan cada cierta hora y no muy cerca de estas zonas. Según datos recientes, se dice de que el 100% de Japón, el 78% está conformado por lo que es áreas urbanas, grandes ciudades, y el 22% conformado por lo que es área rural a nivel de todo Japón, de los cuales el 90% de la población de Japón, de una sociedad de 125 millones de habitantes, esas personas viven en áreas urbanas y el 10% vive en áreas rurales, que estamos hablando entre 10 millones a 12 millones de personas que viven en área de campo alrededor en todo Japón. Anualmente el número de personas que residen en el área rural va decreciendo. Estas personas van hacia las grandes ciudades, ya sea por estudios, por trabajo o por familia. Y también se tienen datos de que la sociedad, la población japonesa para el año 2040 se tenga menos 11 millones de nacimientos. La tasa de natalidad decrezca aún más y para el 2053 se tiene estimado en que habrán menos 16 millones de nacimientos. Es una población que al día de hoy, en la actualidad, el 2022, va decreciendo su tasa de natalidad anualmente. Estas personas que residen aquí generalmente son adultos mayores, pero también hay personas más jóvenes que tienen sus familias aquí y han decidido vivir la vida en el campo. Ahora, para una persona extranjera que desea venir en el área rural de Japón, tiene que saber japonés. Tiene que dominar japonés porque estas personas, como son 100% de campo, solamente saben japonés. Muy pocas personas hablan inglés o digan algo en inglés. Otro dato a tener en cuenta es que estas zonas rurales no hay mucha movilidad y sí o sí necesitarás de un medio de transporte, ya sea una bicicleta o un auto. La bicicleta que te movilice hacia una estación que sea, entre comillas, supuestamente cercana, o si no, ese medio de transporte, la bicicleta que te lleve a un supermercado para que puedas hacer tus compras. Lo puedes hacer en auto, enhorabuena, si lo tuvieras.
Por ejemplo, acá podemos ver un supermercado, entre comillas, ¿sí? Pero de la zona rural. Se ve un poco antiguo, pero es de la zona. Estas personas trabajan aquí del campo o también trabajan en compañías o tienen algún trabajo independiente, ya sea en esta área rural o en la zona urbana. Es por eso que sí o sí se necesita movilidad de cualquier tipo. Entonces vamos viendo de que para vivir en esta zona rural tienes que tener medio de transporte, sí o sí, para que vayas a trabajar, para que hagas tus compras, para que vayas al hospital, etcétera, etcétera. O también, si es que llegas a trabajar en el campo, tienes que hablar japonés porque estas personas hablan 100% japonés. Comprar un medio de transporte, un auto, una bicicleta o una moto. Ahora, otro dato interesante es que se maneja anualmente el ranking de las zonas rurales de Japón. La mayoría está al norte de Japón. Podemos citar en las prefecturas de Aomori, Yamagata, Fukushima, Akita. Pero también en esta área, en la prefectura de Shizuoka, hay muchas zonas rurales. Esta zona rural tiene su templo, sí, escondida entre los grandes paisajes de arroz y vegetales. En la zona rural verás mucho contraste de lo que es casas, por ejemplo la de allá, que es un poco moderna, y también las casas antiguas de aluminio o también de otro tipo de edificación. Esta casa vendría a ser de los años 60 aproximadamente. Ahora, el precio de estas casas generalmente son un precio más cómodo que la zona urbana. ¿Y por qué son estos precios? Porque queda lejos de lo que es supermercados, hospitales, colegios. Entonces, si comparamos entre tener una casa en una zona urbana que está relativamente cerca a lo que he mencionado o estar lejos en estas áreas rurales, compensa porque aquí se va a gastar el costo de transporte, movilización y a veces los supermercados. Los costos de vivir en el área rural, el costo de una casa está entre 200.000 a 300.000 dólares, ¿ok? Que si se suman los costos de transporte y otros gastos extras, porque se está en una área que está lejos de la zona urbana, entonces compensa que vivir en una zona urbana o hasta más, quién sabe. Pero eso sí, la tranquilidad que se respira en este lugar, naturaleza y casi nadie, gente, eso es muy bueno.